el tálamo, el núcleo amigdalino y el hipocampo. El sistema límbico, un anillo de estructura situado justo debajo del córtex cerebral, procesa y organiza los sentimientos. Algunas de las estructuras límbicas fundamentales son el tálamo, el núcleo amigdalino, el hipocampo y el hipotálamo. El hipocampo, que contiene el conocimiento objetivo de un evento, conecta con el núcleo amigdalino, el cual se ocupa de los sentimientos que nos despierta el evento. Cuando nuestra madre nos miraba con ira, conectábamos con el sistema límbico para sentir «ella me odia». Es el primer paso para sentir lo que sabemos y conocer lo que sentimos. El resultado es que nos hieren emocionalmente. El sistema límbico combina las emociones con las sensaciones de la parte inferior del tronco cerebral para formar las reacciones viscerales y el intenso dolor que despierta la experiencia. Es el cerebro emocional. Es el nivel de los sentimientos. Incluye las sensaciones de primera línea del área del tronco cerebral. Este nivel defiende a la mente consciente del terror que suscita un trauma de primera línea y transforma el terror en imágenes y escenas. Es responsable de las pesadillas, de ser estrangulado o del miedo a los espacios cerrados. Ayuda a producir imágenes artísticas. Daniel Goleman, un escritor divulgador de temas científicos que escribe en el New York Times, arroja luz sobre la división que existe entre pensamientos y sentimientos en su libro Inteligencia Emocional. Escribe que tenemos dos clases de inteligencia, una racional y otra emocional, que poseen como equivalentes dos clases de memoria, una para los hechos y otra para el contenido emocional. Estas funciones se realizan en distintas partes del cerebro. Señala algo que todos sabemos, que hay mucha gente sumamente inteligente que tiene una vida personal desastrosa porque sus impulsos y sentimientos son más fuertes que su racionalidad. Goleman cita descubrimientos sobre cómo el cerebro graba y procesa potentes recuerdos de la primera infancia y cómo esos recuerdos desempeñan un poderoso papel más tarde en la vida. Mucha gente no puede tomar decisiones porque está tan desconectada de sus sentimientos que no tiene nada que la guíe. No sé qué pedir. ¿Qué has pedido tú? Es un ejemplo de lo que quiero decir. No me importa lo que quiero comer porque no sé lo que deseo. Necesito saber qué decisión has tomado para hacer lo mismo. Es decir, el núcleo amigdalino del sistema límbico secretan tantos neurojugos represores para tratar el dolor grabado que se produce una desconexión funcional entre los centros del sentimiento y sus equivalentes corticales. Nos vemos obligados entonces a dejarnos guiar solo por los centros corticales. Intentamos explicar la razón de nuestra ira. Si no me hubieras dicho eso, no me habría enfadado. Si hubieras dejado de presionarme, no me habría disgustado. Estas ideas nunca son irracionales, responden ante todo a una historia del pasado. De ahí que surjan tantas percepciones interiores después de tener una experiencia liberadora. Bajo los sentimientos bloqueados yace el verdadero origen de la ira. En lugar de decir, me he enojado porque no me has respetado, descubrimos, me he enfadado porque mi padre solía menospreciarme todo el tiempo y después me amenazaba con pegarme si yo protestaba. Ahora resulta terapéutico aporrear las paredes acolchadas para protestar contra la conducta paterna y expresar la ira que nos provoca. Hablar solo de esta nunca es suficiente. Podemos sentirnos impulsados a descargar la energía de una falta de amor sufrida en la primera infancia y nunca saber por qué. O peor aún, podemos incluso ignorar haberla padecido. Solo sabemos que nos sentimos incómodos, a disgusto dentro de nuestra piel. Pero una cosa es cierta, si la persona no se mantiene activa constantemente no se siente cómoda. Una paciente no paraba nunca, viajaba de aquí para allá, solo para acabar descubriendo que no tenía ningún lugar a donde ir, más exactamente para evitar descubrir que nunca había tenido un lugar a donde ir, para huir. Estaba huyendo del foco del terrible dolor que había sufrido en su infancia
compuesta de un hogar frío, duro e impasible del que necesitaba escapar. Si no es consciente de ello, esa persona solo se sentirá ansiosa. Ahora hablaremos del tálamo, la centralita y la estación repetidora del cerebro. El tálamo es una estructura clave del sistema límbico y desempeña un papel muy importante en los traumas de la primera infancia. Es totalmente funcional después de la 14ª semana de gestación. Parte de la función de esta estructura es integrar los sentimientos y ayudar a transmitirlos al córtex frontal, donde adquieren un contexto y un significado específico. Después de la 14ª semana es cuando vemos las cruciales conexiones que se establecen entre el centro talámico y el cortical. Hay algunas pruebas de que el sentido del tacto, en parte organizado por el tálamo, se registra en el seno materno después del 3.º o 4.º mes. H.J.H. Nauta, pionero en neurología, y Michael Feiertag, coautor, describen el tálamo como un último control antes de que a los mensajes de los sentidos se les permita entrar en los centros elevados del cerebro. La información se va transformando en cada conexión sináptica de las vías sensoriales. El código en que llega el mensaje se cambia radicalmente. Es de suponer que los niveles más elevados no podrían entender la entrada de información. Esta necesita ser traducida. El tálamo, con la ayuda del hipocampo, traduce el mensaje al lenguaje cortical. Esta traducción permite al córtex dar significado a un estímulo emocional. Hace que la persona pueda comprender algo expresado como un vago sentimiento de incomodidad al traducirlo en: mi padre me odia y hace que me sienta mal conmigo mismo. El tálamo también transmite nuestra necesidad insatisfecha como: por favor, sea amable conmigo, mamá. Sin embargo, si el sentimiento de carencia afectiva es muy abrumador, el mensaje se desvía y la huella acaba resonando alrededor del inconsciente subcortical, intentando abrir a la fuerza las compuertas y conectar con el córtex frontal. Esta resonancia es lo que nos hace sentir tensos, nerviosos, tristes, inquietos, o nos impulsa a hacer algo. Muchas de las sustancias bioquímicas liberadas para combatir los sentimientos abrumadores producen el mismo efecto que si tuviéramos un virus, por ejemplo, alterando las células asesinas naturales del sistema inmunitario. Estas células vigilan la aparición de células cancerígenas recién formadas y las destruyen antes de que se desarrollen por completo. Tras un año de terapia primal se aprecia una normalización de estas células. Cuando el tálamo está dañado, las compuertas corticales no funcionan bien. No tienen los suficientes jugos para hacer su trabajo. La persona no puede pensar al instante. Para ella, todo es un embrollo y está inmersa en la confusión. Su sistema intenta afrontar los sentimientos o las sensaciones que no puede comprender, ya que cuando sufrió el trauma original, el córtex prefrontal no se había desarrollado aún lo suficiente para interpretarlo. Desviando la información del córtex frontal, el tálamo cree que está intentando salvar nuestra vida y cordura. El hecho de establecer una conexión cortical generará una repetición exacta de las reacciones originales que aquella persona manifestó ante el pasado trauma. El corazón late rápidamente, la presión sanguínea sube, aparece una fiebre alta y se produce una prolongada secreción de hormonas del estrés, que amenazan la supervivencia del organismo. Aunque haya escrito cree, entre comillas, es evidente que el tálamo en algún momento dado participa en nuestros procesos mentales. Cuando un dolor sufrido en la primera infancia es bloqueado, sigue lanzando mensajes, aspectos parciales, de él que acaban convirtiéndose en ideas delirantes o alucinaciones, en hipertensión o palpitaciones. Cuanto más cerca esté la antigua sensación traumática de aflorar a la conciencia, más intensa e importunadora será la obsesión, la idea delirante, la alucinación o el síntoma físico. La evolución lo obliga a ascender para conectar,
Al igual que en la antigüedad hubo una migración hacia arriba y hacia el exterior cuando el corte se estaba formando. Pero lamentablemente el tálamo y otras estructuras relacionadas lo desvían. Cada huella traumática tiende siempre a ascender hacia los centros más elevados que hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia evolutiva. El corte frontal es para el sentimiento la última estación del recorrido. Se ha descubierto que los psicópatas que oyen voces las escuchan de verdad, son las suyas. Sus propios centros del habla se activan durante estos episodios. Ignoran que surgen de sus centros del sentimiento y del habla, pero oyen realmente algo. Sus sentimientos. Mis padres intentan hacerme daño. Se convierten en ideas que les hablan. Por ejemplo, el hombre de la esquina quiere hacerme daño. Sienten un peligro, no de su interior, de donde reside, sino del exterior, a donde lo proyectan. Como no pueden acceder a su interior, se concentran en el exterior. Por eso, cuando consiguen progresar y logran acceder a su interior, pueden resolver los sentimientos y las alucinaciones, y las ideas delirantes desaparecen. A veces, cuando durante una sesión un paciente está a punto de revivir un agobiante sentimiento, puede experimentar una alucinación pasajera. Esta casi siempre viene acompañada de unos cambios radicales en los signos vitales. Muchos pacientes empiezan la terapia sin ningún optimismo. Todo su sistema ha adquirido el estado, el original, de fracaso, el pesimismo. Una paciente empezó la sesión sintiéndose deprimida, desvalida y cínica. ¿De qué me servirá? Nada va a ayudarme. Esta terapia no dará resultado en mí. Su actitud estaba impulsada por la experiencia que tuvo al nacer, durante la cual su madre recibió una fuerte anestesia. Al pasar por el conducto del parto se había visto afectada por los medicamentos que grabaron en su organismo el sentimiento de que nada de lo que hiciera cambiaría nada. Después, en la infancia, como por mucho que lo intentara, no logró que su madre la quisiera. Aquel sentimiento de pesimismo y fracaso se fue agravando. En este caso encontramos en primer lugar un recuerdo fisiológico grabado en el tronco cerebral. Con la llegada de las palabras se convierte en desesperanza. No es un recuerdo distinto, sino el mismo pero más elaborado. La desesperanza más tarde asciende al córtex para ser etiquetada. A veces está tan bien encubierta que tenemos que ir a ver a un terapeuta para descubrir incluso que nos estamos ahogando en la desesperanza. En la psicoterapia recibe muchos nombres: depresión encubierta. De modo que en un primer lugar tenemos una fisiología de la desesperanza, después el componente del dolor a nivel límbico y por último la idea de él. Los tres elementos contribuyen a producir el sentimiento de estar abrumado. El sistema puede captar la desesperanza y el sentimiento dañar a los sistemas del organismo mucho antes de sufrirla conscientemente. De niña, una paciente sintió que no tenía nada a qué aferrarse. En la vida adulta abrazó una tras otra idea mística de la nueva era en busca de una tabla de salvación. Los vendedores agresivos la engañaban como un chino porque no sabía resistirse, no sabía decir no. Su dominante y exigente padre le había robado esta capacidad. Ante un verdadero obstáculo, deseaba rendirse. Se sentía resignada y vencida. Era un sentimiento muy parecido al que había experimentado al nacer. Se había grabado en su sistema y perduraba. Consiguió revivir de dónde surgían estos sentimientos clave y los devolvió al pasado, al lugar donde pertenecían. En las contadas ocasiones en las que el sentimiento volvió a surgir de nuevo, ya carecía de su anterior poder y ella podía decidir no dejarse arrastrar por él. Tenía el poder de cambiar su vida. Había una paciente con una presión arterial normal que experimentó una subida de 220-110 mientras estaba a punto de revivir el profundo sentimiento de desesperanza que había sentido de niña. Después, al experimentarlo, la presión bajó radicalmente. Estas lecturas indican la conexión que existe entre los sentimientos y la presión arterial. Las subidas de los signos vitales
nos dan un índice de la magnitud del sentimiento. Sentir la desesperanza en la terapia nos permite al fin liberarnos de ella, porque en el presente la lucha para recibir amor está impulsada por aquel terrible sentimiento. Es la base de todas nuestras acciones. Con demasiada frecuencia no se mantiene ni siquiera una lucha para recibir amor, ya que el individuo se rinde y no intenta recibirlo más. Se retrae, deja de tener amigos que puedan ayudarle con los sentimientos que experimenta y se deprime más aún. Aunque le animen a hacer amigos, a salir y conocer a gente, está luchando contra una poderosa huella que le dice: ríndete, no lo intentes más, de nada te servirá. Los pacientes sumidos en la desesperanza empiezan usualmente una sesión con los signos vitales muy bajos, los mismos signos vitales que aparecieron cuando sufrieron el trauma original, ya que éste se ha desencadenado. Una de las formas en las que los recuerdos se acarrean se produce cuando la temperatura corporal es baja y la producción de linfocitos del sistema inmunitario se reduce. Es decir, la palabra psicosomático no significa solo que el soma o el cuerpo se vea afectado por algún problema psicológico, sino más bien que los eventos que han quedado grabados en el sistema físico como parte del recuerdo. No es una ni otra, sino ambas cosas a la vez. En las células inmunocompetentes hay receptores analgésicos que son los mismos que el cerebro fabrica. El dolor va directamente a estas células y cambia su función inmunitaria. Después de experimentar un sentimiento, la temperatura corporal baja considerablemente, al igual que la presión arterial. El cuerpo cambia el estado de conservar la energía. ¿Por qué? Porque en un origen, por ejemplo en la anoxia causada por la anestesia durante el parto, eso era lo que se requería. Cuando estos pacientes dejan la sesión, lo hacen a menudo con una lectura de sus signos vitales más alta. Liberarse del sentimiento normaliza el cuerpo porque la huella del trauma lo había desestabilizado. No conozco ninguna terapia que pueda alterar la temperatura corporal de un modo tan radical como la terapia primal. Es evidente que los humanos somos una entidad unificada. Los sentimientos se reflejan en la temperatura corporal y en otras funciones vitales, y todo se mueve a la vez hacia la normalización. La temperatura recupera unas lecturas normales al tiempo que el paciente comunica que se siente mucho mejor. Sin embargo, si el paciente afirma que se siente mucho mejor, pero las mediciones fisiológicas no lo reflejan, deberemos observarlo de nuevo. Este caso se da con frecuencia en la abreacción, en la que el paciente descarga la energía de la tensión almacenada, pero sin conectar con el córtex frontal, generando un estado de autoengaño. Mientras tanto, los signos vitales bajan esporádicamente, pero no todos al mismo tiempo. Es una señal de que el sistema no está en armonía. Después de que el tálamo ayuda a codificar la información del recuerdo, el núcleo amigdalino, situado en el lado derecho o izquierdo, y el hipocampo la consolidan. Las amígdalas se encuentran junto al hipocampo, en la superficie interior de los lóbulos temporales, y forman una especie de encrucijada en el cerebro. El sentimiento de una necesidad, necesito a mi papá, puede haber sido codificado y almacenado por el tálamo y concretizado por las amígdalas y el hipocampo. Si la necesidad no es satisfecha, señala peligro, y el mensaje se envía a través del hipotálamo a los sistemas corporales, donde altera nuestro funcionamiento físico y finalmente nos hace enfermar. La conexión del núcleo amigdalino con el córtex frontal y el hipocampo nos permite sentir un sentimiento, darle un nombre y encontrarle la vuelta. Puede transformar la sensación de vacío en la boca del estómago en un sentimiento de vacío, soledad y abandono. Recientemente se ha descubierto que el núcleo amigdalino regula los mecanismos de detención frente a los de activación en el córtex frontal para que los dos trabajen juntos en la inhibición de los impulsos de dolor. Cuando las amígdalas están tranquilas,
surge menos energía que nos haga sentir mal. En tal caso, el córtex frontal puede bloquear los sentimientos que van en aumento. Lo hace pensando cosas que son lo contrario de la realidad interior. Me siento de maravilla, he descubierto que Dios me protege. Pero la realidad es que me siento perdido, desprotegido e inseguro. O la persona puede empezar a cavilar hasta que determinados pensamientos se vuelvan obsesivos, por ejemplo, el desastre es inminente. En realidad los pensamientos expresan una sensación, sentimiento oculto en el fondo de nuestro ser. De algún modo el sistema siente que el desastre, el sentimiento que le invade, es inminente y ahora lo proyecta en el mundo. Aquella persona lo ve todo como un desastre. No es que no pueda ocurrir algo grave, uno nunca puede predecir el futuro, pero esta clase de personas lo exageran. Para ellas se convierte en el fin del mundo. Y de hecho, el fin del mundo y de la vida pueden muy bien haber sido aquellas experiencias sobre la vida y la muerte que les quedaron grabadas en la primera infancia. La muerte y la catástrofe siempre acechan porque la muerte los acechó y estuvo muy cerca. Esta clase de personas encontrarán una cosa u otra en la que concentrarse, pero el contenido siempre será el mismo, el fin de todo, el apocalipsis. Investigaciones recientes han descubierto la correlación entre un bajo nivel de dopamina y la depresión. A menudo los investigadores aluden a que se debe a factores genéticos, pero la mayoría de nosotros no hemos nacido con una carencia genética de dopamina. En el útero, en el momento de nacer, ocurren muchas cosas, y eso lo justo después, cuando se miden las alteraciones que existen en los niveles de dopamina. Nuevas investigaciones demuestran que el estrés sufrido antes de nacer altera los niveles de dopamina del hemisferio derecho cerebral. Esto acaba provocando una agudizada emotividad y una incapacidad para regular las emociones adecuadamente. No es por casualidad que un abrazo o un beso suben los niveles de dopamina. Debe haber algún equivalente intrauterino del abrazo que produzca un agradable sentimiento de bienestar. Ese equivalente es una madre que se sienta a gusto dentro de su propia piel, que sea feliz de tener al bebé, que se alimente adecuadamente y tenga un sistema interno equilibrado. La depresión no está causada por un bajo nivel genético de dopamina, sino más bien por un entorno uterino negativo y después por un ambiente en el hogar sofocante y represivo que altera los niveles de dopamina y crea el marco para la depresión. En el trastorno por déficit de la atención aparecen también unos bajos niveles de dopamina. Muchos de los medicamentos recetados para tratar este trastorno tienden a aumentar las reservas de dopamina. El hecho de recibir mucho amor en la primera infancia y de experimentar una vida decente en el seno materno evitarían estos déficits, en particular porque un bajo nivel de dopamina es más evidente en el hemisferio izquierdo, donde las ideas y la ideación nos ayudan a contener los impulsos que van en aumento. Este hemisferio es el que necesita una inyección de dopamina para poder reprimir los impulsos del tronco cerebral. Y puede ser que tenga las reservas vacías por la falta de amor padecida en la primera infancia. Recientemente se ha demostrado que el papel que tiene la dopamina en la drogadicción y el alcoholismo es el siguiente, que cuanto más aumente en la droga la cantidad de dopamina en el sistema, más fuerte se volverá la adicción. Químicamente sustituye el lugar del amor. Cuando mejor me sienta en mi interior, menos muerto e insensibilizado me sentiré, y más desearé tomar la droga que me ayuda a sentirme de este modo. La cocaína mantiene unos altos niveles de dopamina y es adictiva. La dopamina juega un papel en nuestra capacidad para dormir bien. En un estudio realizado en París por Merle Rubert del Hospital de la Salpêtrière, se descubrió que al aplicar los electrodos a una región cerebral conocida como sustancia negra, donde la enfermedad de Parkinson empieza a matar las células cerebrales, el paciente a menudo lloraba y se deprimía. Solía decir cosas como "no deseo seguir viviendo".
La depresión desaparecía en el momento en que se retiraban los electrodos. Aquí empezamos a ver la relación existente entre la depresión, la desesperanza y la muerte de las células cerebrales. En este área del cerebro se fabrica la dopamina, que parece decaer con la enfermedad de Parkinson. De ahí que esos individuos necesiten L-Dopa para aumentar los niveles de dopamina. También es posible que aquel antiguo dolor grabado agote las reservas de dopamina al tener que vigilarlo constantemente. Después de vigilarlo durante 60 años, el sistema no puede suministrar más provisiones. Necesita una ayuda exterior. Esta vigilancia puede haber empezado en el útero con un trauma como el provocado por una madre fumadora o bebedora. Empieza tan temprano que podemos incluso creer que tiene un origen genético. Cuando un individuo ha sido hiperregulado durante la gestación, una madre ansiosa que bebía muchas tazas de café, más tarde de adulto, cuando tome un tranquilizante, puede ser para él un momento importante, ya que se dice a sí mismo: eso es lo que he necesitado toda mi vida. Y por supuesto, volverá a ingerir más. Alguien que haya sido hiperregulado o hiporregulado se encontrará siempre mal y se sentirá mejor con alguna ayuda exterior que normalice su estado. Cuando se establece una conexión en las fibras nerviosas que se extiende de las amígdalas al corte frontal, los sentimientos que se agitan debajo empiezan a tener sentido. Pero cuando los sistemas de compuertas están activos, los sentimientos se disfrazan. ¿Conoces el viejo dicho, no puedes engañar a la madre naturaleza? Las amígdalas y sus pequeños ayudantes del tronco cerebral están tan cerca de la madre naturaleza como podemos estarlo nosotros. Sin embargo, el área frontal es muy boba. Si tiene ganas de estar desconectada, puede creer cualquier cosa. Todo cuanto necesitamos hacer para manipular las ideas de alguien es mantenerlo atado a su necesidad. Entonces ese individuo se vuelve totalmente insensible porque solo desea satisfacer su necesidad y nada más. Las fibras que contienen opiáceos se extienden de las amígdalas a los sistemas sensoriales, donde ejercen la función de guardianes. Liberan analgésicos en respuesta a los estados emocionales generados en el hipotálamo y las estructuras límbicas. Cuando una niña sufre un incesto, se liberan en su interior analgésicos y el mensaje se bloquea cuando se dirigía al corte frontal. Sin embargo, el terrible sufrimiento que genera logra pasar. La persona se siente desgraciada sin saber por qué. Aunque reconozca el incesto en su corte frontal, nada cambiará. Seguirá sintiéndose desgraciada. A veces la represión o la inhibición es tan eficaz que incluso logra bloquear el componente de sufrimiento y la persona no siente nada. Quizá abrigue tan solo el vago sentimiento de no obtener todo cuanto desea de la vida. Las amígdalas contienen los sentimientos en estado puro. Transmiten el sentimiento de dolor y el hipocampo lo interpreta como humillado y lo envía al corte frontal. Al revivir un sentimiento, las amígdalas envían también la información al tálamo, que la traduce al corte frontal. Por ejemplo, me están humillando. Cuando el mensaje llega al córtex, desactiva el área izquierda prefrontal y lo transmite al hemisferio derecho, al área emocional. Ahora tenemos un sentimiento conectado. Las amígdalas contienen los sentimientos que nos ha despertado un evento, el tono y la sensación visceral del sentimiento, o sea, el sentimiento del sentimiento. Esto es lo que creo que a tantos individuos les falta, y en realidad también a muchas psicoterapias. Además, el área límbica, en concreto el hipocampo, contiene la historia del sentimiento. El sentimiento se siente al principio como mis amigos me están ofendiendo mucho. Una vez atrapado en él, lo traduce como mis padres siempre me menospreciaron, y esto con unas técnicas terapéuticas apropiadas se convertirá en papá, dime que soy bueno, por favor. No es de extrañar que al soñar, las amígdalas estén muy activas
y en cambio el corte frontal mucho más inactivo. Los sueños simbolizan sentimientos. Decimos, la noche pasada soñé algo espantoso. En realidad lo espantoso no era el sueño, sino la espantosa huella que originó el sueño. Esos sentimientos están en nosotros todo el tiempo, lo cual explicaría por qué tenemos ese sueño una y otra vez. En la terapia primal, la única ocasión en la que tenemos en cuenta los sueños es cuando tratamos el sentimiento que se oculta bajo ellos. Eso es lo real y lo histórico. La historia del sueño solo es una tapadera. Como en el caso de Watergate, no solo queremos atrapar a los criminales, sino también saber quién dirige el tinglado. La historia del sueño es lo que el sistema límbico y los aspectos del córtex derecho crean para disfrazar el verdadero sentimiento. Pero es inútil tratar a los disfraces porque cambian constantemente. En cambio, los sentimientos y las necesidades no. Determinadas estructuras límbicas, como las amígdalas, siguen un periodo crítico de maduración desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, mucho antes de que el córtex esté mielinizado y listo para la acción. El núcleo amigdalino ha sido el principal encargado de procesar la información emocional. Esa es una de las razones de por qué el inconsciente es el inconsciente, ya que el córtex pensante del nivel superior no es aún consciente. Casi cada vertebrado tiene un núcleo amigdalino y un sistema inhibidor de serotonina. Esta realidad se remonta a varios cientos de millones de años. Los perros y gatos no pueden articular los sentimientos, pero pueden sentirlos y actuar impulsados por ellos. Por lo visto, las vías del dolor y los sistemas de serotonina son similares en todos los vertebrados. Parecen ocupar además los mismos lugares en el sistema nervioso. Las estructuras límbicas también se parecen en la mayoría de los mamíferos, de modo que no es incorrecto comparar la reacción animal con la nuestra. Lo que nos diferencia de ellos es el área de las ideas sobre estos sentimientos. La aparición de sentimientos grabados, de hechos pasados, pueden estar causadas por un desencadenante exterior. Pongamos el sonido amenazador de la voz del padre o la madre, que activa las amígdalas, las cuales a su vez comunican al hipotálamo, glándula pituitaria, que fabriquen hormonas del estrés, poniendo el conjunto del sistema cerebral en estado de alerta. El niño interioriza la ira de su padre o de su madre en las áreas límbicas y corticales. Cuando la cantidad de hormonas del estrés se vuelve excesiva, amenaza con dañar las células cerebrales. Normalmente la amenaza es mucho más sutil. Si el niño no recibe palabra alguna, contacto emocional, ni afecto de sus padres durante las primeras semanas de vida, su sistema se activa en una respuesta de estrés. En tal caso, el peligro que se graba es la falta de amor. Lo que hace estresar al bebé es la carencia afectiva. Por eso es tan sutil. Cuando alguien intenta recordar las malas escenas de su niñez, quizás no encuentre ninguna, no hay nada, solo una ausencia total de afecto, de amor, de caricias, de interés. No puede aferrarse a nada. El único sentimiento que existe es el recuerdo, pero es suficiente, te envuelve, lo captas e integras. Nuestro cerebro puede transformar nada en un daño físico. Para el cerebro no es nada. Lo han privado de algo que necesitaba. No hay ninguna hormona que trabaje sola. Por eso se llama el sistema endocrino un torrente de hormonas trabajando juntas y un torrente de desviaciones cuando el dolor se infiltra. Si durante la psicoterapia pasamos por alto las amígdalas del paciente ignorando sus profundos sentimientos, acabaremos obteniendo un ser humano inteligente y desapasionado. O peor aún, quizá ni siquiera sienta que no puede sentir, y no llegue nunca a conocer la sensación de sentir. Alguien con una percepción maravillosa de su conducta puede estar tan absorto en sí mismo que ignore a las personas que le rodean o se muestre insensible a ellas. A veces, en la primera infancia, los padres practican una amigdalectomía en sus hijos, pero por el mero hecho de no estar allí para ellos. Los sentimientos del niño no se reprimen directamente.
sino que se ignoran, lo cual viene a ser lo mismo. El resultado es que los sentimientos permanecen en el interior desconectados, inexpresados y sin resolver. La terapia debería producir amigdaloides, personas que están en contacto con su yo sintiente y profundo.